Muy buenas, aquí estoy de nuevo en Frambo Vídeos, dando el callo, al menos intentándolo. Intentando salir de esta confusión que hay en la política. Por eso este canal es un canal prepolítico. Hemos vivido unos días de gran incertidumbre. Bueno, de mucho bochorno y de mucha vergüenza. Ayer hubo una gran manifestación en Barcelona. Yo aplaudo siempre a la nación cuando la nación sale a la calle para reivindicarse, para reivindicar la conciencia nacional. Pero condeno el que la nación vaya siempre detrás de los partidos. ¿Por qué en primera fila tienen que ir los partidos que forman parte del Estado, cuando lo que se está reivindicando es la nación? Y voy a hacer este brevísimo vídeo. No te lo crees ni tú. Dedicado, como siempre, a nuestra querida amiga, mi amiga la Constitución Española. Estoy escuchando constantemente a los políticos y a personas que no son políticos todo el día. Hay que defender la democracia, hay que defender la Constitución por aquí. Hasta el propio presidente de la República Francesa decía esta mañana en la televisión española que apoyaba la defensa de la Constitución española. Pero vamos a ver. Empecemos por acudir a la Constitución a la que todo el mundo recurre, de la que todo el mundo habla. Dice la Constitución en el preámbulo, mirad, la nación española, coma. La nación española. ¿La nación española qué? En el artículo número 2 nos lo aclara. Dice lo siguiente. La Constitución. Anda, ahora empieza por la Constitución. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Podrían haber dicho, la Constitución se fundamenta en la unidad de la nación española. Pero repetimos lo importante, la Constitución se fundamenta en la nación. Es decir, que es la Constitución la que se fundamenta en la nación y no la Constitución la que une, crea, consolida la nación. Está claro, sabéis leer, ¿verdad? Sabemos leer. Vosotros sí, ya lo sé. Yo no me refiero a quienes veis mis vídeos. Vosotros seguro que lo entendéis y estáis conmigo. Pero hombre, compartidlo con aquellas personas que tienen dudas, explicádselo por favor. Solamente hay que leer. Señores, esto que ha habido en España, esto que hemos vivido en Cataluña, no ha sido un golpe de Estado, porque entonces hubiera sido una cuestión de lucha por el poder en el Estado. Algo ha habido, pero no ha sido esa la cuestión. Lo que ha ocurrido en España ha sido un atentado a la nación, a la integridad de la nación. Y en España solo hay una nación de hecho. Por más que la Constitución habla de nacionalidades. Claro, es que los padres de la Constitución, los señores ponentes, en aras del consenso, querían incluir ese término nacionalidades, es decir, introdujeron la nacionalidad como sentimiento en un texto constitucional, lo cual es una barbaridad. Porque mirad el DNI, cualquier catalán puede mirar su documento nacional de identidad o su pasaporte, que pone nacionalidad española. No existe la nacionalidad catalana, porque Cataluña no es una nación. Y aquí terminamos, que no quiero alargarme más. Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores, a las personas que compartís mis vídeos y que apoyáis a este humilde, este modesto canal de YouTube. Quiero enviar un saludo a Geri001. Y diréis, ¿por qué le envío un saludo a Geri001? Pues porque me lo ha pedido. Pero es que además quiero enviárselo. Y os voy a decir por qué. Geri001 es uno de esos jóvenes catalanes que defienden la nación española en Cataluña, en su instituto. Y que se atreven a ir en contra de todo este montaje que se ha creado para hacer creer a los catalanes que no son españoles, cuando un catalán es tan español, tan nacionalmente español, como un madrileño.
Enhorabuena, Geri, para mí es un honor que personas como tú me sigan. Vamos, me sigan, que vean mis vídeos. Espero que te sean útiles y que apoyen en la causa de la nación en Cataluña. Nada más que deciros. Hasta un próximo vídeo. Adiós. La nación es un hecho, no un sentimiento. La nacionalidad de los catalanes es de hecho la española. Los ponentes constitucionales, en aras del consenso, incluyeron en la Constitución la nacionalidad como un sentimiento, nacionalidades. Una auténtica barbaridad por la que hoy están pagando los catalanes, que en verdad son tan nacionalmente españoles como lo son los madrileños. Suscríbete y dale like. Suscríbete y dale like. ¿Qué pasa?